Buenas tardes, continuamos con la técnica didáctica de la mesa redonda y mi grupo está conformado por Richard Noriega, Milena Betancourt, doña Luzari Palomeque, Alejandra Pineda, Lina Villegas, Fernanda Saldarriaga y Miguel Anaya. Y quien les habla, Joana Pineda. Y quien les va a iniciar la exposición es Richard Noriega. Muchachos, primero que todo, buenas tardes. Vamos a hablar acerca del Decreto Ley 1448 del 2011, que habla acerca de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan ciertas disposiciones. Les voy a hablar acerca del primer título, que son las disposiciones generales, y les voy a hablar acerca del primer capítulo, que habla acerca del objetivo, el ámbito y la definición de víctimas. La Ley 1448 de 2011 dicta medidas de atención asistencial y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones en considerada una iniciativa que establece medidas judiciales. ¿Qué establece esto? Medidas de atención y ayuda humanitaria en diferentes momentos del proceso, pasando por el reconocimiento de la condición de víctima hasta la dignificación y materialización de sus derechos constitucionales. Definamos víctima. Según el artículo 3, víctima es aquella persona que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifestadas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridos en ocasión del conflicto armado interno, situación extensiva por el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. ¿Cuáles son los principios de esta ley? Los principios de la ley se basan en la dignidad, la buena fe, la igualdad, la garantía del debido proceso, la justicia transicional con el carácter de sus medidas, la solidaridad del Estado, la coherencia interna y externa, el enfoque diferencial, la participación, el respeto mutuo, la sanción de responsabilidades, la progresividad, gradualidad, sostenibilidad, complementariedad, entre otros. ¿A qué tienen derecho las víctimas? Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformada y efectiva por el daño que han sufrido, lo que incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individuales, colectivas, materiales, moral y psicológica. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de la víctima? El derecho a la verdad, justicia y reparación. El derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, el derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, el derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral, derecho a que la política pública de que trata la presente ley tenga enfoque diferencial, derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar, derecho a retornar a su lugar de origen o reubicación, derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, derecho a la información sobre las rutas y medios de acceso a las medidas que se establecen en la ley, derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando en los que tengan el interés como parte del intervenimiento, y el derecho a ser libre de la violencia. Buenas tardes. A mí me corresponde el título 2 que habla de los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales. Lo hice como en una especie de resumen para hacerlo más corto y un poco más concreto.
Este tiene derechos también a la información de asesoría y apoyo, a las garantías de comunicación, a la audición y presentación de pruebas, principios de las pruebas, a las declaraciones a puerta cerrada, entre otros. Cuando hablamos de información de asesoría y apoyo, la víctima y su representante deberán ser informados en todos los aspectos judiciales, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con un caso del inicio de la actuación. Los jueces, fiscales e integrantes del Ministerio Público deberán suministrar la siguiente información: las entidades o organizaciones a las cuales estos se deben dirigir en caso de que necesiten información, asesoría y apoyo, servicios y garantías a las cuales tiene derecho, y los trámites que se necesitan para ejercer tales derechos. Cuando hablamos de garantías de comunicación, hablamos de que las víctimas deberán ser informadas del inicio, desarrollo y terminación de este proceso, de las instancias en que pueden participar, de los recursos judiciales y su disposición y disponibilidad. En la audición y presentación de pruebas, la víctima tendrá derecho, siempre y cuando lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal y a pedir pruebas y suministrar elementos para probar lo que éste está diciendo. La declaración a puerta cerrada es cuando por razones de seguridad la víctima no puede tener una audición abierta, y el testimonio por medio de audio o video es cuando el juez o magistrado podrá permitir que un testigo rinda testimonio oral o por medio de un audio